Buenas y bienvenidos. En este segundo capítulo de la serie ¿Por qué la Reconquista duró 8 siglos? Tocaremos las diferencias en la economía entre Al-Ándalus y los reinos cristianos, así como los tributos o parias que a veces granjeaban más beneficios que la propia conquista de terreno, postergando notablemente el aventurarse a campañas bélicas. Tras la ocupación árabe de la península y la creación del Reino de Asturias, el cual estaba en proceso de asentarse de forma segura, se crea la marca hispánica entre finales del siglo VIII y comienzos del IX por Carlomagno. Esta era una zona defensiva que el Imperio Carolingio creó en la zona pirenaica y que tras emanciparse de este daría lugar a los condados catalanes y a la corona de Aragón tiempo más tarde. Si veis el mapa que hay en pantalla, veréis que todos estos reinos tienen algo en común. ¿Y qué es? Pues que todos se sitúan en el norte. Estas eran zonas, lo primero minúsculas en comparación con el Emirato, y lo segundo es que eran áreas menos romanizadas y más pobres, en las que se había asentado menos gente, por falta de interés económico y materias primas. Las zonas más ricas de la península eran la Bética, en el valle del Guadalquivir, y las zonas litorales de la Tarraconensis, como el valle del Ebro, las huertas valencianas, que disfrutaban de sistemas de acequias y regadíos creados por los romanos. El caso es que estas ricas zonas recayeron en poder del Emirato. Los nuevos pobladores, además de esto, trajeron nuevos cultivos, desconocidos en la región, como la caña de azúcar, posiblemente traída desde la región del Tigris y el Éufrates. El algodón, al parecer originario de India, o berenjenas, sandías, espinacas, ciertos cítricos o arroz. Como muchos de estos cultivos necesitaban grandes cantidades de agua, ya que debían ser cultivados, y calurosa época de verano, en el sur de España se incrementa el uso y mejoras del regadío, ya existente en época romana. Uno de sus innovadores fue Ibn al-Awwam, que avanzó el sistema de goteo mediante macetas con aberturas del tamaño de un alfiler, y sus observaciones sobre los fertilizantes, entre otros adelantos. Se construyen tanques de almacenamiento, norias para alzar el agua de los ríos, canales, pozos o captaciones subterráneas que aprovechan el agua de los acuíferos transportándola. La ventaja de Al-Ándalus en esta época es que al estar conectado a un imperio que llegaba hasta la India, en el que de hecho muchos de los productos de la península vienen de allí, o también recogen conocimientos de otras partes de imperios que han vencido. Todo ello forma un cúmulo de influencias y de rutas comerciales. Esto guarda mucha relación con el título del vídeo, que recuerdo que se llama ¿Por qué la Reconquista duró 8 siglos? Ni decir tiene que esta conexión con el imperio musulmán supuso una riqueza que trajo una ventaja para tener ejércitos más numerosos y mejor armados. Otros curiosos negocios que se dieron en Al-Ándalus fueron la sericultura, es decir, la creación de tela a través de los gusanos de seda, los brocados cordobeses o los tejidos de lino que se fabricaban en Zaragoza, la fabricación de papel, objetos cerámicos de vidrio, o el trabajo sobre oro, plata, marfil y piedras preciosas. Pero no todo era el comercio de refinados productos, debido a que uno de los cimientos en la economía de Al-Ándalus era el tráfico de esclavos del norte de Europa, como también de África. Os dejaré un enlace sobre un vídeo del canal que trata este tema. Otra importante fuente de riqueza eran las razias o campañas de saqueo. Las más famosas, unas 56, fueron llevadas a cabo por Almanzor,
que aterrorizó a los reinos cristianos, llevándose a miles de personas y deteniendo la repoblación durante décadas. Más al norte, dada la pobreza de las tierras cantábricas y pirenaicas, la economía era fundamentalmente agrícola. El olivo, la vid, el trigo y aún con más peso la ganadería. También el botín jugaba una importante baza para lucrarse. Estos reinos tenían contacto con el imperio carolingio, pero incomparablemente menos lucrativo que sus rivales del sur, con el mundo califal. El mundo musulmán disponía de monedas como el dinar de oro, el felús de cobre y sobre todo el dirham de plata. Esto, ligado a que había más centros urbanos comerciales, hacía que circulase mucha más moneda que en el comienzo de los reinos cristianos, que a veces usaban el trueque o antiguas monedas del Imperio Romano, el godo o el carolingio. La acuñación de moneda en Al-Ándalus comienza con Abderramán I. La acuñación propiamente dicha en Al-Ándalus comienza con Abderramán I, mientras que en Castilla no será hasta el siglo XI, concretamente en 1085, meses después de la conquista de Toledo, protagonizada por Alfonso VI, cuando el reino de Castilla y León acuña su primera moneda. Ya entre los siglos XI y XIII se produce un crecimiento económico en los reinos cristianos, aparecen las ferias y mercados, se aumenta la artesanía y el comercio. La afluencia de peregrinos europeos a través del Camino de Santiago hace aumentar el contacto y comercio, los avances técnicos en agricultura, así como el comercio textil o a la creación del Concejo de la Mesta en Castilla y León, o los consulados del mar, como el de Barcelona o el de Burgos, que regulaban la exportación de la lana u otros productos vía marítima a los mercados europeos. Como vemos, empieza a cambiar la balanza económica en la península, a favor de los reinos norteños. Otro de los frenos que ralentizaron la lucha en estos siglos fueron las parias o tributos. Estos consistían en que un reino más débil pagaba a otro para no ser atacado por el primero, o incluso para defenderlos de otros reinos. Un poco al estilo de los gorrillas de aparcamiento, a los que si no les das una propina es posible que al llegar te encuentres tu coche rayado. Pues algo así ocurrió en un principio en torno al 950 con Almanzor, que exigía el pago de tributos a los aún jóvenes reinos de León, Navarra y los condados catalanes para no recibir una campaña de castigo. Pero poco después, tras la implosión del califato omeya en 1031, en que se pasa a las taifas, que eran una miriada de reinezuelos musulmanes, se da un giro a la situación, y son estas taifas las que deben pagar a los reinos cristianos por la protección y evitar sus embates. Tras la llegada de los almorávides y los almohades, estos tributos remiten, pero tras la batalla decisiva de las Navas, el poder nazarí se convierte en un reino tributario de Castilla, aguantando unos 250 años más, debido a lo lucrativo que era para Castilla este tipo de vasallaje. Por poner un ejemplo, Muhammad I, que gobernó de 1238 a 1273 en el Reino de Granada, pagaba aproximadamente 150.000 maravedíes de oro, que venía a ser la mitad de los ingresos del reino. Esto hacía que los castellanos, además de estar poblando grandes zonas de Andalucía, al ver que no había peligro y recibir grandes sumas en moneda o dobla de oro nazarí, se detuvieran las hostilidades durante largos periodos, siendo este, como decía, otro de los motivos que hicieron que la reconquista durase 8 siglos. Finalmente, en 1492, cae Granada, terminándose el proceso completamente. Y hasta aquí el vídeo de hoy.
Muchas gracias por ver los vídeos del Curioso Ermitaño. No olvidéis darle al botón de suscribiros o compartir estas historietas con vuestros amigos. Gracias y hasta el próximo capítulo.